Puig no pronunciaba Puig. Y era siempre Jorge Luis Borges el que le decía como una curiosidad, como una anécdota, que en catalán su apellido se pronunciaba Puig, pero él no lo pronunciaba Puig. Bueno, pues Borges le decía a Puig que se dejara de sueños de escribir guiones en Estados Unidos y de ir a Hollywood a escribir en inglés, porque había que escribir en el idioma que uno mejor conoce, que uno mejor domina, y bien que dominaba Borges el inglés, y el alemán, y el francés, pero él escribía en castellano. Y yo en mi casa hablo en la lengua que mejor domino, que es el castellano, que es lo más sabio que se puede hacer. Y no voy a hablar gallego, porque a Kiko da Silva, o de Silva, no me acuerdo ahora cómo es el... Sí, Kiko da Silva, no voy a hablar gallego porque a Kiko da Silva desde Galicia le dé el pálpito, el barrunto de que yo en Andújar tengo que hablar gallego. ¿Para qué voy a hablar gallego? Bueno, bien, con esto he logrado que tenga sentido pasar a otro cartucho de grabación, porque estaba viendo que llegaba a los 30 minutos y aún me quedaban muchas cosas importantes por decir. Decía que también tenemos a los... tenemos a estos pobres individuos inmersos en un ciclo de maltrato, y tenemos también a los meridionales maltratados por los señoritos catalanes, como en La piel quemada de Josep Maria Forn de 1967, que tienen síndrome de Estocolmo y defienden a muerte la lengua del amo para que éste los acepte y les pase la mano por el lomo y les diga que son buenas personas y que no son fascistas. Yo he aprendido todas las lenguas que he podido, pero de hecho es que sí, claro, si nos ponemos a tirar de biblioteca, aquí tengo la biblioteca de los clásicos chinos. Ahí tengo lo poco que hay de literatura vietnamita. Todo esto es... claro, todo esto es bilingüe. La biblioteca de los clásicos chinos es bilingüe. Aquí, si miramos hacia arriba, tengo a los clásicos humanísticos, a Dante, Petrarca, Boccaccio, etc. Si subimos, ahí tenemos a los clásicos... ahí tenemos a los clásicos españoles del siglo de oro. Cervantes, Lope, Calderón, Tirso de Molina, Quevedo, bueno. Pero arriba tenemos a los clásicos alemanes, Wieland, Goethe, bueno, ahí solo están Wieland y Goethe, pero bueno, ahí hay más clásicos alemanes, y Wieland y Goethe están en alemán. Vamos, que vengan a llamarme cateto monolingüe, pues no puede dejar de tener su gracia. También a Borges, una señora peronista, lo llamó a gritos ignorante. Estuvo ahí un buen rato llamándolo ignorante, con delectación. Bueno, pues si esa señora peronista cree que Borges es un ignorante, pues con su pan se lo coma. ¿Qué quieren que les diga? Yo he aprendido, como digo, todas las lenguas que he podido, pero defiendo el derecho de quienes no quieran aprender ninguna. Y niego que quienes quieran hablar Klingon tengan derecho a obligar a otros que lo estudien para tener con quien entretenerse simplemente por la excusa de que no, es que es mi lengua materna y yo tengo que defender a mi abuelo y ese tipo de cosas. Y por el honor de mi abuelo, tú tienes que aprender bable, o tienes que aprender... el Ribagorzano. Hay un premio literario en Ribagorzano que supongo que es el más fácil de ganar de España, o en Castúo, o en Jurdano, claro, que no he mencionado estos dialectos, que sí son dialectos, los dialectos extremeños y murcianos, o en panocho. Tú tienes que hablar en panocho porque yo lo quiero. Me parece un argumento insuficiente. El idioma, como el coito, no es cosa de uno y no se debería imponer. El Estado lo hace, al igual que me pasa libros para que aprenda con ellos, para que aprenda mi oficio de ellos, con títulos del estilo de Cómo dar clase a los que no quieren, de Joan Baello Orts. Si se cambiara dar clase por cualquier otro verbo, sería constitutivo de delito, estaría en la cárcel.
Desde luego había que hacer mucho menos, había que esforzarse mucho menos cuando simplemente había que ser justos y benéficos, y no había que saber un idioma, pero no necesariamente usarlo, o a lo mejor sí, porque ya veremos. Pero si es obligatorio conocer un idioma, que sea, por favor, uno solo. Quienes ahora se pavonean fingiendo ser Mitrídates o Mezzofanti, pero que en realidad son como José Luis Moreno y sus 19 idiomas, se cansarán pronto, en cuanto vean las formas verbales euscáricas, y seguramente mucho antes. Evitemos que hagan de Capitán Araña como los etarras que no sabían euskera, pero asesinaban a euskaldunes. Que no nos dejen el marrón de tener que hacer nosotros el estudio que ellos dejarán antes de empezarlo, para que podamos ser tenidos por españoles, o simplemente como seres humanos, porque hasta para los andalucistas eso de sea por Andalucía libre, España y la humanidad, eso depende de que se aspire y se sesee como en Sevilla. No de que se aspire a un ideal, sino de que se aspire la S. Así como a quien no tiene hijos, el diablo le da sobrinos, y cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas por el rabo, quien no tiene una lengua propia hace lo que puede con el buen rabo de la pronunciación. Sin embargo, los mismos que me dicen que soy un mal andaluz por hablar como hablo, pues también soy un mal gallego, así que no pagarían ni en sueños una entrada por ver a Rafael Álvarez el Brujo recitando a Góngora, o a San Juan de la Cruz, como realmente hablan en Torredonjimeno. Si el Brujo empieza a recitar a García Lorca o a Góngora, que son los dos andaluces, como un buen andaluz, y pronuncia como se pronuncia en el pueblo donde pasó su infancia, que es Torredonjimeno, la gente abandonaría el teatro como en una estampida. Hay que ser, una estampía para ser buenos andaluces. Hay que ser adultos frente a las mentes infantiles que no saben lo que quieren. Yo no me voy a ofender porque un paleto que se cree bilingüe me llame paleto monolingüe, cuando... ya, creyendo que lo soy, que crea lo que quiera. ¿Qué gente hace este tipo de comentarios? Pues quienes se dicen, llevo 30 años en un matrimonio insatisfactorio, mi marido no me toca, estoy engordando, tomo leche sin pasteurizar para que no me metan microchips, y creo que a mi cuñada la preñó un alienígena. O, no entiendo casi ninguna palabra de más de 5 sílabas, me estoy quedando calvo, veo ascender en el trabajo a todos menos yo y van a hacer un ERE. Creo que Matrix es una película con la que te explota la cabeza y tengo un pene extremadamente pequeño. A ellos solo les queda patrullar las redes sociales copiando y pegando que el nombre original de Valencia lleva acento agudo y no grave y que eso no es paella, es arroz con cosas. Si no fuera por las lenguas vernáculas y la jodida paella de los cojones, demasiados conciudadanos como estos podrían empezar a pensar, y como aprendimos en Jeniec Europe de Jerzy Kavalerowicz, soy un maqueto meseto, no me entra el polaco, Jeniec Europe de Jerzy Kavalerowicz de 1989, las mayores desgracias de la historia ocurren cuando a gente como esta les da por pensar. Si se examina qué saben hacer bien, se hallará una vasta llanura vacía, un océano insondable de ignorancia, hasta que hagan pie contestando: sé hablar mi propia lengua y sé hacer paella. O al menos eso creerán, ya que se trata de campos tan restringidos que pueden pasar en ellos por expertos, porque no van a encontrar a nadie a quien le importe decir lo contrario. Yo, mientras tanto, seguiré haciendo bien mi trabajo y enseñaré a mis alumnos, en cumplimiento del programa de primero de bachillerato, más euskera del que Íñigo Errejón, a pesar de llamarse Íñigo, llegará a aprender en toda su vida. Es más, lo voy a hacer ahora mismo, aclarando la postura de Gabriel Aresti, de quien antes dije que era marxista, y es verdad. Como los marxistas, al igual que los cristianos de los que son remedo, siempre quieren hacer proselitismo, sus amigos se extrañaban de que no quisiera evangelizar con la lengua vasca a los hispanohablantes de Euskal Herria.
Aresti escribió en plena clave marxista, en absoluta y completa clave marxista, su artículo Bilbaoko Erdal Herritik, desde la ciudad española de Bilbao, publicado el 23 de abril de 1967 en Zeruko Argia. Obviamente que se pudiera profesar marxismo en euskera en pleno franquismo demuestra hasta qué punto la censura dependía de la popularidad del medio. En él decía: "Dizpidea sortu nahi dut, ez diskusioa, txit ongi baitiozu, diskusioen bukaeretan bakoitzak hasieran zeduan ideiekin segitzen duela gehienetan. Az gaietan izpidean atera ditzagun arrazoiak, izan gaietan persona formalak eta bila dezagun egia. Gauza batez bainago konbentzituta. Etxebarriko San Antonio auzoan bizi diren erdaldunen aurrei euskal eskola batera bultza eta obligatzea derretxoaren kontrako bidegabe bat dela. Imagino que don Íñigo Errejón Galván y todos los hombres de buena voluntad con el don de lenguas insuflado por el Espíritu Santo progresista habrán entendido todo esto a la perfección. Para los fascistas que no quieren entender algo tan claro y cristalino, o que no se esfuerzan lo suficiente, como los pobres que según los neoliberales son pobres porque no se esfuerzan, o que tienen, según sostienen algunos independentistas catalanes, un ADN defectuoso y no dan para más, haré una traducción. Tengo el deseo de disertar, no de discutir, porque al final de las discusiones todos siguen buenamente con las ideas que tenían al principio. Entremos en materia, saquemos las razones, seamos personas formales y busquemos la verdad. Y alguien dirá, ah, sí, claro, persona formalac. Sí, personas formales. Pero comencemos por una cosa en particular, que empujar y obligar a los hijos de castellano hablantes del barrio de San Antonio de Echeverri a ir a un colegio vasco es injusto y contraderecho. Luego da detalles de los padecimientos de estos castellano hablantes. Koreanoak deitzen diete mesprezioz tratatzen dituzte. Haietzaz burlatzen dira. Los llaman coreanos, los tratan con desprecio y se burlan de ellos. Cita en castellano las palabras de Jesús Alonso Montero cuando lo visitó en Bilbao, es el que traduce lo de las pestañas. Porque no hablaba cada uno su lengua vernácula haciendo esfuerzo y poniendo buena voluntad para entenderse, sino que usaban la lengua que conocían perfectamente ambos. Estas son las palabras en castellano, tal cual. Llegamos al convencimiento de que Bilbao es una ciudad castellana y podemos empezar a comprender el problema vasco, dijo el poeta. Después de citar un soneto suyo, un soneto del propio Aresti en castellano, sigue en euskera. Lo voy a pronunciar con mis errores de meseto, maqueto, paleto, cateto, basura humana subnormal. Gaur egunean Bilbao, Etxebarri eta Barakaldo erdal herriak dira. Hemen euskaldun batzuk bizi gara. Gure aurrentzat euskal eskolak eskatu behar ditugu. Ez hortik ikusten diren ikastola burriasak. Hori izanen baita gure libertadea. Ukatzen dizkigutenak izen erreza dute. Baina kalearte honetan dauden erdaldunentzat euskal eskolak zabaltzea eta bertara erdaldun umeak bortxatu eta behartzea, hori fasismoa da. Hemen batzutan txistuaren hotzak entzuten dira, baina ez hain sarri. Larun bat eta igande gau erdiero lotara noan orduan kalerik kale entzuten dudan soinua ez da txistuarena. Gallego gaitarena baizik. Mazustegiko estratatik gora ez dakit zenbat galego bitzi diren. Egun batean euskaldun mutil batzuk ez dakit hain seguru euskera zekiten, euskotarretzale batzuk gaita apurtu zioten gallegoari inolako makilaldia eman ondoren.
Ermuan hamar mila gallego bizi omen dira eta bakarrik 2000 euskaldun. Asko maitatzen dut euskera. Asko maitatzen dut nire sorterria. Baina are gehiago gizonaren dignidadea. Nire burua ez nuen jarriko gallegoari gaita apurtu ziotenen lerroen artean. Nik gallegoa defendituko nuen. Arrazoi berorrengatik ermuko gallegoen aurrentzat eskola gallegoak zabalduko nituzke. Azarroi berberorrengatik ez nituzke Barakaldoko eta Etxebarriko aur erdaldunak euskal eskoletara obligatuko. Naiz eta horretarako nire arrazaz, lehenuaz, hizkuntzaz, herriaz eta askaziaz. Ukatu behar dundan. Maiteago izan behar baitut erdal gizon bat, ezen ez euskal piztia basati bat. Traduzco para los pérfidos mesetos, coreanos, cipayos y monolingües como yo. Hoy Bilbao, Etxebarri y Baracaldo son ciudades españolas. Aquí vivimos unos pocos euskaldunes. Tenemos que pedir escuelas vascas para nuestros hijos, no las icastolas burguesas que se ven, porque esa será nuestra libertad. Quienes nos las niegan tienen un nombre evidente. Pero abrir escuelas vascas en esta zona y forzar y obligar a ir a los hijos de castellano parlantes, eso es fascismo. Aquí a veces se escucha el chistu, pero no muy a menudo. Todos los sábados y domingos cuando me voy a dormir, todos los sábados y domingos a medianoche cuando me voy a dormir, el sonido que escucho de calle en calle no es el del chistu, sino el de la gaita gallega. No sé cuántos gallegos viven por encima de las terrazas de Masustegui. Un día, unos chicos euskaldunes, no sé seguro si sabían euskera, unos celotes vascos rompieron la gaita del gallego, por cualquier pretexto. Se dice que en Ermua viven 10.000 gallegos y solo 2.000 vascos. Amo mucho el euskera y amo mucho a mi país, pero más aún amo la dignidad del hombre. No me colocaría entre las filas de los que rompieron la gaita del gallego. Yo defendería al gallego. Por las mismas razones abriría escuelas gallegas para los hijos de los gallegos de Ermua. Por las mismas razones no obligaría a los niños hispanohablantes de Baracaldo y Etxebarri a asistir a las escuelas vascas. Aunque para eso tenga que negar mi raza, linaje, lengua, pueblo y libertad. Porque tengo que amar más a un hombre español que a una bestia salvaje vasca.